Ah, un momentito. A ver. Ahora vamos a pasar a los defectos del sistema arterial y también del sistema venoso, ¿verdad? Pero para decirlos todos juntos, ¿verdad? Primero empezamos con el conducto arterial persistente. Creo que se ve. Arterial persistente. Esta anomalía, o sea, su persistencia es una de las más comunes en los defectos del sistema arterial. Se da en un 8 a 10%, es decir, 8 a 10 de cada 10.000 nacimientos. Su persistencia, persiste la comunicación entre aorta y pulmonar. Es que no me veo yo. A ver. Ay, no sé qué pasa. Bueno, entre aorta y pulmonar. Y esta suele venir aislada o acompañada de otras anomalías cardíacas. Luego tenemos a la coartación de la aorta. Esta se da en 3 de cada 10.000 nacimientos. Esta es una constricción que podemos observar de la luz de la aorta. Una constricción muy considerable, ¿verdad? Y este también puede ser, su constricción la podemos observar tanto arriba como por debajo del conducto arterioso. Entonces, este puede ser tanto preductal como postductal. Ahora el origen anormal de la arteria subclavia derecha. En este, si recordamos, la arteria subclavia derecha está conformada por el cuarto arco aórtico, la aorta dorsal derecha y la séptima arteria segmentaria derecha. Entonces, esta anomalía se da porque ocurre cuando se cierra, o sea, se oblitera el cuarto arco aórtico y la porción proximal dorsal de la aorta dorsal derecha. Luego tenemos al callado de la aorta, duplicación y el callado de la aorta derecho. En el callado aórtico, en este persiste lo que es la aorta dorsal derecha entre el origen de la séptima arteria segmentaria y su unión con la aorta dorsal izquierda. Normalmente este segmento se tiene que cerrar a partir de la sexta semana. Al no suceder esto, se forma lo que es un anillo vascular en la tráquea y el esófago, lo que a menudo comprime, por lo tanto lo que va a hacer es dificultar tanto la deglución como la respiración. Me saltaba uno, permítanme. Ahora el callado aórtico derecho. Tanto el cuarto arco aórtico como la aorta dorsal izquierda son obliterados y reemplazados por los vasos correspondientes del lado derecho. Ahora, para terminar con el sistema venoso, está la vena cava superior izquierda y vena cava superior duplicada. En ese de la vena cava superior izquierda se debe a la persistencia de la vena cardíaca anterior izquierda y a la obliteración de la vena cardíaca común derecha y a la porción proximal de la cardinal anterior derecha. En cuanto a la duplicada, persiste la vena cardinal anterior izquierda y se le denomina vena cava superior izquierda. Y también porque en este se forma lo que es la vena brachiocefálica izquierda. En la vena cava inferior ausente, se da cuando la vena subcardinal no se conecta con el hígado, desviando así su sangre directamente al interior de la vena supracardinal derecha. Y la duplicada, que sería esta, es cuando la vena sacrocardinal izquierda no pierde su conexión con la vena subcardinal izquierda. Y estas son todos los defectos del sistema venoso y arterial.
Ay, sí, me despido, gracias. Muy bien. Ahorita. Sigue Lili. Y voy yo las diapositivas, por favor. Bueno, yo voy a comenzar hablando del sistema linfático. Entonces, primero del desarrollo del sistema linfático que se desarrolla a casi que al mismo tiempo que el sistema venoso y arterial, ¿verdad? Que son de un solo conjunto, ¿verdad? Entonces, como ya explicaron anteriormente mis compañeras, el venoso y el arterial, el sistema linfático, viene en relación con el sistema venoso, principalmente, ¿verdad? Entonces, primero le voy a dar una introducción de qué es el sistema linfático, pero antes estoy esperando que ponga las diapositivas mi compañera, porque ya vi unas imágenes. Ay. Bueno, como les explicaba que el sistema linfático, ustedes se pueden preguntar que qué relación hay, ¿verdad? Que por qué venimos a hablar del sistema linfático si eso es de la defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que el sistema linfático se desarrolla al mismo tiempo que el sistema venoso, porque de este procede, viene de la vena, de la yugular interna, de la ilíaca no cabe inferior. Bueno, voy a comenzar. El conducto linfático son pequeños vasos que se encargan de retirar el líquido de la linfa en los organismos y las redes. En los ganglios linfáticos, los famosos ganglios linfáticos que escuchamos a veces, como cuando alguien se enferma, dicen, ¿por qué a veces te duelen como las axilas? Preguntan, o si andas inflamado, ¿verdad? Que son los sacos linfáticos cercanos a los yugulares, ¿verdad? Y de esta área. Entonces también por eso siempre palpan en estas áreas, porque el sistema linfático es el de defensa de nuestro organismo, es el primero que actúa. Por eso es importante para nuestro organismo. Siguiente diapo. Ya sabemos que los conductos linfáticos o los canales son unos canales delgados de 2 a 5 micrómetros, es el diámetro de estos en el organismo y producen de 2 a 10 ml de linfa por cada 3 horas en el organismo, ¿verdad? En la siguiente diapo. Ya después de haberles dado esta introducción, hoy sí les puedo ir hablando un poco más sobre cómo funciona, cómo se comienza a desarrollar en el feto, ¿verdad? Esto comienza también, al igual que el sistema venoso bueno, el sistema cardiovascular, a final de la quinta semana, inicio de la sexta semana del desarrollo fetal, ¿verdad? Comenzamos con que el sistema linfático procede de las células que emergen de las superficies laterales de las venas cardiales anteriores, ¿verdad? Como les explicaba que procede de las venas de las venas, a medida de que se preparan para emerger las venas celulares endoteliales, la perífera se unen con unos genes, de los genes, si quieren, le voy a acercar ahorita porque aquí tengo carteles para explicarles mejor. Aquí está. Comienzan con las proteínas, ¿verdad? Que son de los homeobox, que de hecho, pueden volver a poner las diapositivas. No sé si me ven bien. Bueno, como les explicaba de que los genes homeobox
y se une junto con unos genes que son, o unas proteínas, que son las proteínas de crecimiento de los vasos linfáticos, las que mencionan aquí llamadas BEGF, C y D, que son las que están formadas, que vemos en la imagen aquí, y también les tengo aquí. Voy a mostrar. Uy, que no sé si... No sé, doctor, si me están viendo, amigos, están viendo la pared, los carteles donde sale. A usted la estoy viendo yo. Hoy sí están viendo, ¿verdad? Hoy sí. Vaya, lo que sucede es que los genes, las proteínas que les estaba mencionando, que son las proteínas del crecimiento, se mezclan entre ellas. Aquí vemos la flechita de que las de las arterias y las de las venas, que son A y C, forman también D, y también junto con la B y la D. Estas como que se unen para formar el sistema linfático, ya que este desemboca en las venas y es un sistema abierto. Eso se me había olvidado mencionarles, que a diferencia de los demás, es un sistema abierto que está en constante interacción con el exterior, el sistema linfático. Entonces lo que sucede es que estas vienen y se unen con las células endoteliales en migración en la placa, y la placa lateral producen la C, que es lo que les estaba explicando, que se une la AD formaron los sacos linfáticos primarios. Los primeros de ellos son los yugulares, ¿verdad? Que son dos yugulares, dos linfáticos, dos retroperitoneales y un sistema, retroperitoneal que viene del diafragma, receptora de la linfa, que proviene de tres vasos linfáticos, el lumbar y el diafragma. Y continúa suprimiendo. Yo creo que a Lili se le Algo está anteriormente. acabando. No sé si va a sacar o a seguir. No sé, Lili. Creo que sí se fue. No sé si se le fue el Inter. Ajá, seguí vos, Carol. Vaya, entonces yo no ocuparía la diapo. Entonces, hoy sí, buenas tardes, doctor y compañeros. ¿Se escucha, verdad? Sí, sí, yo escucho. Ah, vaya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar de lo que es hoy de la circulación fetal y todo lo que abarca eso, la circulación fetal y la circulación después del nacimiento, los cambios que se dan. La circulación fetal hay que tener en cuenta que tiene algunas diferencias con las de un adulto o de incluso de un neonato, porque muchos cambios se dan en el momento justo en el que nace. Y algunos de estos puntos importantes es que cuando el feto está dentro del útero, lógicamente no realiza lo que es una respiración pulmonar, sino que recibe oxígeno a través gracias a la placenta, por la sangre que ingresa de la madre a través de la vena umbilical. Entonces yo de eso hice lo que es les voy a enseñar una mini maqueta que hice de lo que es ese movimiento, de lo que es la circulación fetal. Permítame, le voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí se ve. Vaya. Y aquí está, vaya. Esta sería lo que es la placenta. Esta sería la placenta y así se vería, digamos, el esquema completo.
circulación fetal. Entonces aquí, como les estaba diciendo, como no es respiración pulmonar, la sangre ingresa a través de la placenta y es la sangre rica en oxígeno que ingresa para oxigenar al bebé que no puede respirar por los pulmones. Entonces ingresa por el cordón umbilical que está formado por lo que es la vena umbilical y las dos arterias umbilicales, y también ingresa en este caso por la vena umbilical y se va directamente a lo que es el conducto venoso. El conducto venoso está aquí y evita irrigar demasiado el hígado, pero una parte de la sangre se va hacia el hígado y lo irriga, pero la mayor parte pasa directamente a lo que es la vena cava inferior. Entonces, al llegar a la vena cava inferior, hasta aquí viene y la sangre oxigenada entra a lo que es la aurícula, permítanme, la aurícula izquierda, la aurícula izquierda, y como, la aurícula izquierda, no, aurícula derecha, y ya ahí entra en la aurícula derecha lo que es la sangre oxigenada. Y acá está lo que es el foramen oval, que había mencionado anteriormente, el otro grupo, si no me equivoco. Ya lo que es en el foramen oval, un porcentaje de la sangre de la aurícula derecha que ingresó pasa a través de esta conexión que hay entre las dos aurículas y que solo está presente durante la vida fetal a lo que es la aurícula izquierda. Entonces ya la sangre de ahí pasa y sigue hasta el punto de llegar a los pulmones, porque si bien no están funcionando, sí necesitan lo que es nutrirse y tener irrigación, pero ahí hay una gran resistencia. Entonces, la mayor parte se regresa y viene a lo que es el ventrículo izquierdo. Luego en el ventrículo izquierdo pasa a lo que es la aorta descendente y baja hasta llegar a lo que es las arterias umbilicales que había mencionado anteriormente, que ya trae lo que es la sangre desoxigenada, que es baja en oxígeno y vuelve a salir por la placenta y nuevamente el proceso continúa o inicia, digamos, como un ciclo. Vaya. Permítame, le voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está. Vaya, ahí les está mencionando lo que es el ciclo, cómo se da el ciclo de la circulación fetal. Pero también hay, digamos, algunas diferencias entre el sistema, digamos, de circulación de un adulto y un feto, como he dicho anteriormente. Y aquí hice lo que es un dibujito con algunas diferencias. Acá una de las principales diferencias está aquí, lo que no sé si pueden ver, es el conducto arterioso, es este que está aquí. El conducto arterioso, que es una unión que hay entre lo que es la arteria pulmonar principal y la arteria aorta. Entonces, pero esto, cuando el niño nace, se cierra. Entonces, les voy a hablar más adelante de eso. Y también hay otra diferencia que acá está, es el foramen oval. El foramen oval es el que comunica la aurícula derecha con la izquierda y que tiene como una solapa que hace que permite el flujo de sangre de la aurícula derecha hacia la izquierda, pero impide que ésta se regrese o retorne. Entonces, y ya eso ya no está en lo que es en el adulto. Por ejemplo, aquí en el adulto ya no se ve, sino que ya no hay lo que es el foramen oval, que en el adulto pasa a llamarse fosa oval. Y también está lo que es, las otras dos diferencias importantes son el conducto venoso y el conducto venoso, perdón, y la placenta. La placenta, lógicamente, ya no va a estar cuando el bebé nace, porque en el libro mencionaba que es un órgano efímero, es decir, que solamente está durante la etapa fetal. Y lo que es el conducto venoso, porque el conducto venoso, que es el que mencioné, que permitía que la sangre llegara de la vena umbilical hacia la vena cava inferior, es decir, pasaba a través del hígado, pero sin llenar los capilares de sangre.
Y también les voy a hablar de lo que son ahora de la mezcla de sangre, que se puede dar de la mezcla de sangre oxigenada y la desoxigenada. Este se puede dar en 5 lugares. Primero en el hígado, como estaba mencionando anteriormente, en el hígado hay una mezcla de sangre ahí. También en la vena cava inferior. Hay otra porque ahí cuando pasa el conducto venoso, hay una pequeña mezcla, digamos, con la sangre oxigenada y la desoxigenada. También está en la aorta, no la aurícula, perdón, la aurícula izquierda y la otra en la aurícula derecha, porque ahí se da también otra vez lo que es el intercambio de sangre oxigenada con desoxigenada, perdón. Y en la entrada del conducto arterial al interior de la aorta descendente. En todos estos casos, como cuando va el ciclo, digamos, de la circulación fetal, la sangre entra rica en oxígeno, pero conforme va avanzando, va perdiendo oxígeno hasta llegar a salir al final desoxigenada. Y es como se da la respiración en el feto. Y ahora les voy a hablar de lo que es los cambios que se empiezan a dar al momento en que el feto ya deja de ser feto y empieza a ser, digamos, un neonato que acaba de nacer. En este caso, los cambios se dan por dos factores principales o importantes. El primero es la primera respiración ya pulmonar, porque al nacer ya el niño empieza a respirar pulmonarmente, ya empieza a conseguir el aire a través de sus pulmones. Y la otra es por la interrupción que hay entre el feto y la placenta. Es decir, al momento de poner las pinzas, digamos, y ya para cortar el cordón umbilical que está formado por lo que son la vena umbilical y las dos arterias umbilicales, en ese momento ya deja de haber un flujo, ya deja de haber una comunicación, entonces ahí ya empiezan también los cambios. En cuanto a los cambios son, como les había mencionado un poco, el primer cambio es que se cierra lo que es el conducto arterioso. El conducto arterioso se cierra poco tiempo después de nacer y ya deja de existir, digamos, esa comunicación entre la entre la arteria pulmonar y entre la aorta, la arteria aorta. Entonces, luego está también el cierre del foramen oval, que el foramen oval se cierra también poco tiempo después de nacer, pero no se cierra permanentemente, sino que solo se unen, da una unión entre el septum primum, septum secundum, y se da esa unión y al mantener, ¿cómo? Sí, sí, así es. Así es. Y como se mantienen unidos, ya con el tiempo se fusionan alrededor del primer año de vida del niño. Entonces, también se da lo que es el cierre del conducto venoso, el cierre del conducto venoso, que es el que mencioné que estaba en el hígado, se deja de ser, digamos, el conducto venoso y pasa a ser el ligamento redondo del hígado. También se da lo que es el otro cambio, es ahorita me quiero la maqueta. Las venas umbilicales y las arterias umbilicales también se cierran en ese caso, entonces ya dejan de ser, digamos, como ya no está la placenta para que pase el oxígeno, ya no es necesario. Entonces, en ese caso, ya la arteria umbilical, si no me equivoco, pasa a ser un ligamento. El ligamento, se me olvidó ahorita el nombre, la verdad, pero el ligamento, ¿cuál? Ligamento enrollado. Redondo, redondo. Ah, sí, redondo. Ajá. Redondo, ajá. Vaya, entonces vas a hacer lo que es el ligamento redondo, ya lo que es la arteria, las dos arterias umbilicales, ¿verdad? Que dejaron funcionar. Entonces, ya eso sería toda mi participación por hoy. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muy bien. Excelente.
Hola, ¿quién sigue? Hoy ya terminamos. Sí, ya terminamos. Eso Ma- es todo. Magnífico. Hasta ahí, doctor. Oh, sí, como a mí quería disculparme que el Inter me falló cuando yo estuve explicando, pedirle perdón. Que No, no me, de hecho, me di cuenta, me sacó de Zoom y no me di cuenta. no hay problema. Quería pedir esa falla. No hay problema, no hay preocupe. Vamos a ver. No, está muy bien el tema, está muy bien desarrollado. Vamos a ver. ¿Quién drena las 3/4 partes del linfa del cuerpo? A ver, Liliana, para que se defienda. ¿Cómo se llama la estructura que drena las 3/4 partes del linfa del cuerpo? No es la cisterna quina. No, 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 Aquí lo tengo. no, no. Cisterna al kilo. No, no, no. Esa es una cisterna. Pero la estructura que, imagínense que dividimos en 4 partes el sistema linfático, toda la linfa del cuerpo. ¿Quién drena las 3/4 partes? O sea, el 75% pues, de la linfa del cuerpo, ¿quién la maneja? ¿Cómo se llama la estructura? ¿Quién? Ajá, ¿cómo se llama la estructura? ¿O quién la lleva hasta la circulación venosa y que desemboca en la unión yugulo-subclavia izquierda? ¿Cómo se llama esa estructura que desemboca en la unión yugulo-subclavia izquierda? No es de la vena, es de la vena, ¿cómo se llama? La cava interior, No, a donde desemboca todo eso, no. donde drena. ¿Cómo se llama la estructura que lleva las 3/4 partes del linfa a hacia el sistema venoso? Y lo lleva del intestino. Inicia en... La Ajá. retroperitoneal. No, 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 el conducto torácico. El conducto torácico. Vamos a ver otra pregunta a los del grupo. Vaya, y la circulación, del intestino, o la circulación intestinal, gracias a qué arterias, qué, vestigiales o arterias primarias se debe. Gracias a las arterias vitalinas. Eso, las arterias vitalinas, muy bien. ¿De ahí se desarrollan cuáles? La ilíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que van a irrigar a los segmentos del intestino. Esperen. ¿Cómo se llama la primera? La arteria ilíaca, ¿Ilíaca? ilíaca, ¿Ilíaca? ilíaca, ¿Ilíaca? ¿Segura? ilíaca, sí. Ah, las arterias ilíacas no. Esas son de la aorta, son ramas de la aorta, pero ¿cuál es la terminación de la aorta? Pero las, ¿cómo se? Celíaca. Ah, sí, sí se la valgo, celíacas, así sí se la valgo. Ahí sí. Vamos a ver, y del primer arco aórtico, ¿cuál se forma, vaya? La arteria maxilar. La arteria maxilar. Vamos a ver una última. Una última pregunta. Vaya, y yo no lo oí o no le puse atención. Usted, al nacimiento se cierran varios pasos permeables que existían. Hablábamos hace poco aquí, Carol decía de las venas y arterias umbilicales. Pero a nivel de los grandes vasos, o sea, cerca del corazón, hay uno. ¿Cómo se llama esa estructura que se cierra en ese momento y pasa